Bienvenidos a una nueva edición de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Roberto Ribota, Vincent Prignon y Julián Nou de la firma Los Guasunchos Sociedad Anónima describen la producción de megafardos de alfalfa que desarrollan en el noreste de Santa Fe y este santiagueño. En la jornada de Aprecid de Bandera, el ingeniero agrónomo Rodolfo Gil del INTA Castelar destacó la importancia de los cultivos de cobertura en la siembra directa. La firma Los Guasunchos, sociedad anónima con campos ubicados en el noroeste de la provincia de Santa Fe y oficinas en Bandera, Santiago del Estero, desarrollan un proyecto de gran magnitud, único en Argentina. Ellos se dedican, entre otros rubros, a la confección y ventas de megafardos de alfalfa. Les presentamos las entrevistas con el ingeniero agrónomo Roberto Ribota, asesor del establecimiento, y el gerente Vincent Prignon. El campo tiene una superficie de 11.000 hectáreas y de las cuales 4.000 están dedicadas al cultivo de alfalfa. Son variedades que son con latencia y no son genéticamente modificadas. Las exigencias de exportación impiden totalmente comercializar una alfalfa transgénica. Queríamos saber, Vicen, ¿cómo nace esta idea de hacer alfalfa en esa cantidad de hectáreas? Bueno, la verdad que primero me gustan los desafíos. Entonces es un cultivo de alta tecnología, mucha maquinaria, mucha mecanización. Además, esta zona, yo desde que somos acá, compramos este campo hace 15 años más o menos, siempre ha sido una zona alfalfera. De hecho, todavía hay lecherías acá a la vuelta, chiquitas, pero hay todavía. Es un campo espectacular para la alfalfa, tiene el agua a 4 metros. Nunca se inunda, entonces decidimos, me contactaron gente para comprar o exportar alfalfa, heno de alfalfa a Saudi Arabia, Jordania, hay mucho pedido afuera. Decidimos meternos en eso. Además, ya escucharon la tonada, no soy argentino, nacido argentino, soy importado, como dicen. Entonces, conozco muy bien el negocio de los fardos, megafardos en Europa, yo soy belga. Conocí a la empresa Krone, que es muy especializada en eso. Para mí, la única forma de hacer un megaproyecto así era de contactar a esta empresa. Y de hecho aceptaron, varios argentinos fueron a ver la empresa y aceptaron nosotros, era el proyecto nuestro, de vendernos todas las máquinas. Tengo que decir que pudimos importar hace 2 años, importamos todo. Además, tenemos un contrato de cada 6 meses, viene un especialista de Krone a atender las máquinas acá. Ingeniero, en cuanto llegó el momento óptimo, ¿qué es lo que utilizan para cosechar? Bueno, utilizamos máquinas Krone autopropulsadas con acondicionador, lo que nos permite que el secado de la alfalfa sea muchísimo más rápido, logrando así en 2 días o 3 producir el megafardo que están viendo acá atrás, garantizando esa calidad que tanto decíamos, porque al secarse tan rápido mantenemos calidad. El megafardo que producen es de entre 700 y 800 kilos. Estas máquinas para producir ese megafardo tienen una doble compactación. Volviendo a lo que anteriormente decía, ¿por qué tenemos que enfardar con tan baja humedad? Por esa cuestión. Porque al tener un compactado de tanta presión, si nosotros enfardáramos con más humedad, estos fardos se arderían, se quemarían al poco tiempo de confeccionados. Estas máquinas permiten también en un carro adicional llevar unos fardos que acondicionan allí en la cabecera, ¿no? Sí, estos carros vinieron de Dinamarca y lo que estamos logrando con estos fardos es no maltratar el cultivo. La idea es que el cultivo sea pisado lo menos posible. Con esto logramos también que al maltratar menos el cultivo estemos cortando nuevamente entre los 20 y los 25 días. Y una vez que están allí en la cabecera los fardos, se lo traslada, ¿no? Sí, exactamente. Una vez que están en la cabecera, vienen los pinches y se los apila de a 3 y después van a un carro para después venir posteriormente a los galpones. Ingeniero, ¿por qué han elegido hacer megafardo y no rollos? Bueno, básicamente por 2 razones. Primero, calidad y segundo, sanidad. Calidad, ¿por qué? Porque este tipo de megafardos
no nos permite enfardar con más de 18% de humedad. Lo que significa que la alfalfa a ese porcentaje de humedad se estabiliza. La alfalfa con esa cantidad de humedad lo que hace es no usar más no respira más, entonces no consume ni carbohidratos ni proteínas. Entonces con eso nosotros estamos garantizando una calidad de megafardos de entre 24 y 18% de proteína, principalmente. La otra razón de la sanidad es que al tener tan poca humedad, no se pueden desarrollar ni bacterias ni hongos dentro del megafardo, lo que eso garantiza un alimento que no va a afectar al animal que lo consuma. Hablamos de las bondades del megafardo. El rollo, ¿por qué no? Bueno, básicamente porque el sistema de confección generalmente se hace con mucha humedad. Entonces, al hacerse con mucha humedad, lo que decíamos anteriormente era el autoconsumo de esa energía y de esa proteína. Entonces, uno cuando va a buscar después de un determinado tiempo, supongamos 3 meses, ese rollo, lo único que va a encontrar va a ser fibra. No va a encontrar ni proteína ni energía. ¿Por qué? Por lo que explicamos anteriormente. Esa célula sigue viva al no estar seca y sigue respirando y se autoconsume. Los Guasunchos Sociedad Anónima, producción y ventas de megafardos de alfalfa. Comuníquese a los teléfonos 03857 421 430 o 15 446 216. Silos Marisa, con experiencia, calidad y diseño, proyecta y construye plantas de silos a su medida o llave en mano. Silos Marisa, tecnología metalúrgica. Picadoras de forraje Gomselmash. Más de 10 años en el mercado argentino. Un gran equipo a su servicio. Gomselmash.com.ar. Nuevo cargador continuo para mixer GEA. Trabaja todo tipo de ingredientes. Evita el uso de un segundo tractor con pala. Jergolet agrícola. Robustez que se siente. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. En este segundo bloque continuamos con la firma Los Guasunchos Sociedad Anónima. En este caso dialogamos con Julián Nou, gerente de ventas, y luego con Vincent Prignon. Agradecemos las entrevistas a Ernesto Tibiroli. Los galpones que van almacenando, ¿cuántos galpones tienen? ¿En qué capacidad de almacenamiento? Tenemos 5 galpones con una capacidad de 2.800 fardos cada galpón. La clasificación se hace cuando se trae el lote. Ya las pilas que ustedes ven en los galpones ya están clasificadas. La clasificación se hace primero que nada cuando se corta el pasto, cuando se corta la alfalfa. Que el estadio de la planta esté óptimo, que el lote esté limpio para sacar una alfalfa de primera. Cuando es un lote que está un poco más sucio, puede salir un fardo de segunda. Después tenemos condiciones climáticas. Si nos llueve encima, por más que sea una alfalfa de primera, cuando se cortó, no va a ser de primera cuando se enfarde. Después el tiempo de secado también nos condiciona mucho a sacar un fardo de primera. Pero tratamos de hacer siempre para llegar a una primera calidad. Y en esto también hay una exigencia en cuanto a que no usan alambre para enfardar, sino un hilo especial, ¿no? Sí, el hilo se pide, en lo que es exportación, se pide que sea con hilo por el desperdicio que queda sobre el fardo, por el daño que le ocasiona al animal cuando lo come. El comienzo de esto era solamente para exportación y hubo un excedente que se metió en el mercado interno. No, la verdad que al principio realmente era para la exportación. El precio era muy bueno, los números como siempre en la Argentina espectaculares, pero la realidad no era lo mismo. El tema es que la exigencia para la exportación es muy grande. De todo lo que sacamos de heno de alfalfa, 10% realmente es para la exportación. Más que eso no llegamos. Eso es debido al tiempo, a las lluvias, a un montón de factores climáticos. De tal forma que hoy en día,
con este megaproyecto, además creo que gracias a Julián y a Roberto, estamos creando un mercado y veo que realmente tenemos mucha aceptación. Los clientes grandes o los consumidores grandes, los feedloteros o lechería de punta, realmente están buscando este producto y vemos que hoy en día está muy aceptado y la verdad que cada día hay más clientes. Sí, en este momento le estamos entregando mercadería a Friar, en su filó que tiene en Reconquista, al frigorífico Forre Beltrán, en su filó que tiene en Beltrán, a Don Corral, que también es un importante feedlot, en cuanto a las calidades inferiores. Y después tenemos clientes como Tregar, Williner, que llevan calidades superiores, llevan calidad 1 o 2, que es para lechería. Decíamos hoy con el ingeniero de la calidad y las ventajas que tenía justamente el megafardo con respecto al rollo, pero tiene otras ventajas también en cuanto a la comercialización, ¿no? Sí, con respecto a la comercialización, el costo del flete hoy día es importante y con los camiones llevando megafardos llevan 30.000 kilos. Con un rollo andan en 16, 17.000 kilos. Bueno, 30.000 kilos y ¿de qué precio? Porque cuando hablamos de calidad de exportación creo que tiene una validez importante, ¿no? ¿Vos tenés alguna referencia de precio para compararlo, por ejemplo, con la soja? En este momento el mercado internacional ronda los $350 en China o en Arabia. ¿Y es la calidad 1 que ustedes producen? Es la primera calidad, digamos, el Q1 que nosotros definimos internamente. Bueno, hay por supuesto mucha gente que produce heno de alfalfa en la Argentina, aunque probablemente los argentinos lo saben, pero el alfalfa en Europa hay muy poco. Pero la Argentina es para mí el segundo o tercer superficie mundial de alfalfa. Y acá en la Argentina hay muchos productores de alfalfa, más chiquitos, con menos infraestructura. La verdad que nosotros intentamos tener una producción la más barata posible y tenemos una infraestructura muy buena, decimos, podemos mover de 1.000 a 2.000 fardos por día sin problemas, de 800 kilos cada fardo. Competidores, bueno, mercado hay para todos, muchos producen fardos chiquitos o rollos, pero yo sé que los rollos al futuro se van a tender a desaparecer por la calidad mismo del megafardo. En superficie, bueno, la verdad que hay que ser inocente, un poco ignorante para ver tanta cantidad, capaz que nos pasamos un poco, pero hoy en día las manejamos bastante. Yo no creo que nadie tenga una superficie así en América Latina, tanta superficie en uno. La mayoría de alfalfa también, decimos de heno, se hace en zona de riego. Acá estamos en zona no de riego, en zona natural, que decir, dependemos de la lluvia. Así que eso también es un challenge. Hasta ahora venimos muy bien y creo que va a seguir así. En cuanto a aquellos que quieran adquirir o empezar a conversar con ustedes por esto, ¿hay disponibilidad? ¿A quién se deben comunicar? Sí, tenemos disponible, tenemos toda la mercadería, es nueva, es de este año, digamos, es de esta campaña. Se pueden comunicar con los teléfonos de la oficina y también contamos con transporte propio. Queremos ser un proveedor fiable, de confianza, con productos de calidad en todo el año, no solo al pedido de punta que tenemos cuando realmente precisan en invierno no hay más. Así que por eso hicimos también todas las infraestructuras que están ahí. Estamos y queremos estar en el futuro. El que bebe no conduce, el que conduce no bebe. Si te cuidás, nos cuidás. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Agrovillagra presenta Sembradoras Bertini, un modelo para cada necesidad. Puesta en marcha sin cargo en cualquier campo. Consulte en Agrovillagra, Morteros y San Francisco. John Deere presenta machinefinder.com.ar, un sitio web donde vas a poder consultar toda la maquinaria usada de todas las marcas disponible en su red de concesionarios. Machine Finder, todos los usados en una sola web. Las Praderas, semillas forrajeras, alfalfas peleteadas con los mayores rendimientos. Las Praderas, genética superior en alfalfas. Gauss Maquinarias importó de Alemania la primera picadora Krone Big,
Óptima calidad de picado, máximo confort, provisión de repuestos permanente. Gauss Maquinarias, 0343-495-3035, Crespo, Entre Ríos. En la jornada de APRESID de Bandera, el ingeniero agrónomo Rodolfo Gil del INTA Castelar destacó la importancia de los cultivos de cobertura en la siembra directa. Justamente el objetivo central es mostrarle al productor el sistema en forma integral. Nosotros no manejamos un cultivo, manejamos una fábrica que es un sistema. Ese sistema se alimenta básicamente de 4 o 5 elementos fundamentales, que son la radiación, que es el dióxido de carbono del aire que respiramos, que es la temperatura que nos regula todos los procesos de esta fábrica, y básicamente el agua. Estamos en una zona semiárida, si se quiere, que nos regula fundamentalmente las respuestas y fundamentalmente la nutrición. Ahora bien, el desafío está cómo combinamos y cómo hacemos un uso eficiente de esos recursos para que nuestra fábrica sea sustentable, como fábrica en sí misma, desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista ambiental. Nosotros tenemos que armar un sistema que nos perdure en el tiempo. Y para eso tenemos que saber dónde estamos parados. Estamos acá en Bandera, en una zona de Santiago del Estero, donde tenemos suelos muy buenos, pero son muy frágiles. El suelo tenemos que entenderlo como sistema, que es el regulador de todos los procesos que ocurren en nuestra fábrica y que necesitan nuestros cultivos para producir más y mejor. Entre ellos el agua y los nutrientes. Uno de los principales alimentos que tiene el sistema es la materia orgánica. Nosotros cuando producimos grano, utilizando el agua para secuestrar carbono, primero construir una antena verde que me capte la energía solar y después fabricar grano, lo que estamos haciendo en ese proceso es también fabricando el componente central de la sustentabilidad de estos ambientes, que es la materia orgánica del suelo. Y como lo reiteramos muchas veces, nosotros compramos en el mercado nitrógeno, fósforo, azufre, pero nadie nos vende materia orgánica. La materia orgánica la tenemos que fabricar nosotros. ¿Y cómo? La forma más fácil es imitando la naturaleza. ¿Qué es lo que hace la naturaleza? Está secuestrando carbono los 365 días del año. Por eso que uno de los secretos de la sustentabilidad es intensificar. El suelo no debería descansar nunca. Pero ¿qué pasa? Estamos en una zona donde la demanda climática, desde el punto de vista hídrico, es de cerca de 1.500 o más milímetros por año, y la oferta de la lluvia es mucho menos, casi la mitad. Con lo cual tenemos que ser muy eficientes en el uso de ese recurso que es el agua. Entonces acá el gran desafío es cómo armamos este rompecabezas para que el suelo, a través de la intensificación, descanse lo menos posible. ¿Y cómo lo armamos? Nosotros tenemos herramientas muy valiosas. Una es el mismo cultivo que producimos y lo que nos genera la sustentabilidad de la empresa, pero luego tenemos otras herramientas como son los cultivos de cobertura, que en el periodo que nosotros, entre comillas, llamamos descanso o barbecho, vemos que en estos ambientes que son tan agresivos desde el punto de vista climático estamos perdiendo mucha agua. Las eficiencias de barbecho en esta zona no superan el 20% con un manejo tradicional. ¿Qué significa eso? Que estamos juntando agua y estamos perdiendo el 80%. Algo no anda bien. Entonces, lo que podemos contar con otras herramientas como son los puentes verdes, que es utilizar esa agua que de otra manera la perderíamos. ¿Para qué? Justamente para proteger el suelo, generando una alfombra que me lo controle del impacto de la gota de lluvia, que me lo controle de la erosión hídrica, que me lo proteja de la erosión eólica, y al mismo tiempo fabricando ese alimento que necesitamos, que es el carbono. Por eso que el otro componente fundamental acá es la nutrición, pero no entendiéndose nutrición solamente como fertilización, sino nutrir el sistema. Y acá los puentes verdes se transforman en fertilizantes, si se quiere, de fertilización lenta, donde el secuestro no solamente es de carbono, sino de nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos que van a quedar, cuando se descompongan, liberados para el cultivo que me da renta para la empresa. Rodolfo, ¿cuáles son esos cultivos de cobertura que se pueden utilizar?
Bueno, según los ambientes hay distintas especies. Nosotros estamos en un ambiente bastante propicio para utilizar una gran variedad de especies. Básicamente las podemos separar en dos grandes grupos, como son las gramíneas. Podemos hablar de especies invernales como la avena, como el centeno o el mismo trigo. Si nosotros podemos hacer coberturas de trigo, que a su vez tenemos en años buenos la oportunidad de cosechar, como este año que tuvimos un año muy benigno y tenemos rendimiento de hasta 6.000 kilos en buena hora. Si no, podemos utilizar otras especies que para conservar el agua tenemos que cortarle el ciclo antes para poder reabastecer el suelo en la medida que podamos con las lluvias para el cultivo que le sigue. No nos podemos olvidar, además de esos cultivos gramíneas, de las leguminosas. Las leguminosas, además de estar aportando el carbón, y como por ejemplo vicia, como por ejemplo melilotus, que no solamente me están secuestrando carbono, sino que me están fijando nitrógeno del aire, que no es otra cosa que un fertilizante para el cultivo, sobre todo si estamos pensando en hacer cultivo como maíz. Rodolfo, y aquí en Santiago del Estero, en aquellos años que vienen secos, ¿qué pasa con los cultivos de cobertura y después el cultivo comercial posterior? Excelente pregunta. En estos ambientes que son tan variables climáticamente, lo peor que podemos hacer es fijarnos con una receta generalizada o fija, y menos trayendo recetas de otros ambientes como por ejemplo pampa húmeda. Lo que tenemos acá es que tener, primero entender cómo es la dinámica de los procesos de estos ambientes, y en función de eso y en función de cómo viene el año y los pronósticos, estar preparados para obrar en consecuencia. Años como estos que hemos tenido, donde incluso nos ha, entre comillas, sobrado el agua, tuvimos excedentes hídricos, tenemos que aprovecharlos para reabastecer muchas veces la salud de nuestros suelos a través de esa captura de carbono, como decíamos, y nutrientes. Otros años quizás no vamos a poder hacer eso, quizás años que por tener buenos niveles de humedad podamos esos cultivos de cobertura, como dijimos en el trigo, cosecharlos. Otros años tendremos que secarlos con anticipación para poder recargar con las lluvias estivales antes de poder sembrar los cultivos de cosecha. Acá hay dos aspectos que son fundamentales de entender. Primero, que como dijimos al principio, tenemos que pensar en manejar un sistema. Y cuando manejamos el sistema hay una variable que no podemos obviar, que es el tiempo que le tenemos que dar a los procesos para que se expresen y para que se expresen en nuestro ambiente de producción. En otras palabras, nosotros no podemos sacar resultados solamente en una campaña. Nosotros tenemos que entender que el sistema, por lo menos para evaluarlo, tenemos que apuntar a 3, 4 campañas y hacer el balance, incluso empresarial, a través no de cuánto nos rindió una soja o maíz, sino cuánto carbono produjimos en todas esas campañas sucesivas, cuánto rendimiento en grano sacamos, no en un año, sino en 5 años, y ver, relacionar eso en un análisis costo-beneficio de la empresa para ver cómo obrar mejor y corregir los errores y capitalizar los aciertos. Mensaje final, esto. Primero, esta visión de manejo de sistema. El segundo mensaje, que el conocimiento que se genera no solamente depende de la ciencia, sino del protagonismo del productor. Acá lo que tenemos que hacer es unir el conocimiento empírico, que es el conocimiento que posee el productor, que es muy, pero muy valioso, y juntarlo con el conocimiento científico. Los dos, el resultado se sinergiza y los resultados son muy, pero muy buenos. Y eso es lo que estamos haciendo y invitando a la gente que se sume. Llegamos al final de la presente edición de Santiago Rural. Los esperamos el próximo lunes a las 20 horas.